En esta apertura de este ciclo 2026 continuamos transitando nuestra querida tira diaria de automovilismo y varias alegrías. La alegría de comenzar un nuevo ciclo, por supuesto. La alegría de recibir a nuestro queridísimo Daniel Rosich y la alegría en definitiva que haya compensado la temporada de motociclismo a nivel mundial. Querido Dani, como siempre, el gusto enorme, pero enorme de recibirte en un nuevo año y luego de esta apertura 2026 para el motociclismo a nivel mundial. Un gusto enorme, querido Dani. Bienvenido. Muchas gracias, Flavio, muy amable. Bueno, nada, increíblemente, otro añito más, ¿no? Otro Que año más. Otro año. compartimos esta Sí. pasión por este motociclismo tan alucinante, ¿no? Por lo menos para mí, alucinante de todo punto de vista, porque cada año pasan cosas distintas, ¿no? Sí. Y eso hace que estés enganchado de forma permanente, ¿no? A veces digo, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana para ver la carrera, me quedo durmiendo, Pero después vale la pena. Claro, hay un Claro, bichito interno, ¿viste? claro, Que me despierta, me dice, dale, vamos, que esto no te lo puedes perder. claro. Así que bueno, es un poco la historia que repito cada año, ¿no? Pero Yo creo... varios temas. Vos Mm, sabés, Dani, que el otro día mm, cuando a lo largo del fin de semana, ¿no? Un BCX que se cae varias veces, una Aprilia que funcionó muy bien, el tema de los apéndices aerodinámicos, que eso también vas a hablar, lo de Jorge Martín, que fue muy bueno en mm. esta apertura Oh, 2026. sí. Después de todo lo que se habló técnicamente y todo, ¿qué habrá pensado Jorge Martín cuando el equipo lo retuvo, cuando el equipo, o había una persona en particular que vos te extendiste mucho el año pasado sobre ese tema? Ujú. ¿Qué estará pensando después de la cuadriculada, no? Claro. Bueno, Varios temas, ¿no? Lo de seguro, Márquez, lo de claro, la te iba a llanta. decir, y Pa. además está todo tan íntimamente vinculado, ¿no? En estos acontecimientos de lo que ocurrió, ¿no? De algo que también era insospechado, que un invierno cambiara la realidad del motociclismo como cambió, ¿no? ¿Ahora la Eh, cambió? ¿La cambió? absolutamente, absolutamente. No O sea tengo, que ese dominio de Ducati que vimos en las últimas temporadas y todo, más allá de sí, ser diferente, imbatible. Claro, ma- es ma- como Red Bull tiene a Claro, pasaron Verstappen y Márquez tiene a... 88 podios que Ducati estaba arriba. 88. No estuvo. Claro. Tuvimos 4 peleas en los 5 primeros lugares. Mm. Eh, a ver, Sí. por supuesto lo decíamos, ¿no? Empezaron a haber antecedentes desde la mitad de temporada 2024, Claro. perdón, 2025 en adelante, donde aparece un Bezzecchi solito, ¿no? Recuerden que estaba solito, porque no estaba Jorge para acompañarlo. Donde un Raúl Fernández estaba muy complicado para que ese equipo tan joven, a pesar de que es un equipo de MotoGP norteamericano, pero joven en el mundo del mundial, que estaba evolucionando y que estaba logrando que los paquetes que tenía la fábrica fueran de alguna manera acompañando a las motos oficiales. Pero todo eso llevó un proceso, ¿no? Raúl decía una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? El bambú está 5 años sin salir al suelo. O sea, Mm. uno riega Mm. una raíz. Y de repente en 5 años aparece el bambú y crece un promedio de 2 metros por mes. ¿Mm? Entonces, me parece interesante eso, ¿no? Porque es cierto, hubo que regarlo y aparece esto, ¿no? Ah, Que lo dijimos muchas veces, que está en el ADN, de Aprilia. Aprilia es una marca de carreras. Ha sido siempre históricamente, porque no tengo el número acá, pero me animo a jugármela, que Aprilia es la marca que más gran premios ha ganado en todas las categorías, estamos hablando, claro, ¿no? claro, claro. Como no la vemos en la categoría reina, nos parece que no, pero en realidad en las categorías menores ha sido reina, ¿no? Contra marcas como Honda, contra Yamaha, ¿no? Y ha logrado lo que ninguna otra fábrica europea ha logrado. Entonces, era cuestión de esperar. De hecho, si uno analiza en el tiempo que le llevó a Aprilia la gloria que tiene hoy, KTM le ha llevado muchísimo más tiempo. Muchísimo más tiempo, a pesar de que ha tenido glorias, pero no en el mundo de la ciudad, sino en el mundo del off-road. Entonces, la verdad que lo de Aprilia es alucinante, me alucina, ¿no? Me alucina además eso, porque antes decíamos, había 4 o 5 Ducati, pero había 8, recordá, Flavio, había 8 motos participando.
Claro. Ahora hay 4 Aprilias y hay 4 de 5. Y hay 4 de 5 porque hay un tal Pedro Acosta que hizo cosas que no se pueden creer, ¿no? Porque si no, Sí. tampoco estaría tampoco una KTM involucrada entre las 5 mejores, y hoy, como líder del Líder del Mundial. campeonato con 21 años, sí, poco, ¿no? Casi 22. Sí, claro, ¿no? O sea, Claro. fantástico. Por eso digo que lo de Aprilia es realmente superlativo, ¿no? O sea, me parece, me encanta. Además, creo que todos los que nos gusta el mundo de la competición, ver una Aprilia, ¿no? Verla es de una belleza extraordinaria, ¿no? Todas esas, bueno, hoy esas aletas que confunden un poco Sí. el trazo de las geometrías que puede tener un carenado o el total de la arquitectura de una moto, se confunden con la gran cantidad de aletas que aparecen por todos lados, ¿no? Esas increíbles aletas que están en el colín, que hacen esa suerte de tratar de saltar el reglamento para conseguir que la moto sea difícil de perseguir, ¿no? O sea, bueno, no sé, Flavio, hay tantas cosas increíbles que pasaron que me parece buenísimo empezar, yo creo que marcando 5 puntos, yo creo que son los que de alguna manera las 5 claves de este Gran Premio, ¿no? Yo creo que la primera es lo que veníamos hablando, este triunfo aplastante de un Bezzecchi que salió muy apuradito, en el sprint muy apuradito porque Márquez lo apretaba y se apuró un poquito más y se fue al suelo pensando en hacer la estrategia que logró hacer en la carrera, ¿no? Una estrategia además que siempre, que ya lo conté el año pasado, ¿no? Les conté que quien se encarga de preparar una estrategia es una chica y es una matemática, ¿no? Creo que hablé bastante el año pasado de esto, ¿no? Uno pensaría que debería ser un ingeniero, que debería ser, no sé, un especialista en software, ¿no? No, contratar a una matemática que calcula exactamente todas las variables que tiene la carrera, desde qué tipo de control de tracción que se va a utilizar, cuál es la preferencia del piloto, si le gusta frenar más arriba, si le gusta más freno motor, si le gusta menos freno motor. Después de tener toda esa información, prepara todas las variables y le da a Bezzecchi y a Martín, le dice, esta es la receta. Es por eso digo que es alucinante. Bueno, por eso digo, subrayo como primer punto clave ese triunfo de Bezzecchi, que no solamente nos está diciendo que Aprilia está bien, sino que Bezzecchi está muy bien, que ya ganó el año pasado 3 Gran Premios y estuvo a punto de ganar un cuarto, indicando claramente que es un gran candidato al título y que la marca de Nogales va a hacer todo para que la moto funcione como está funcionando hasta ahora. Es un circuito que entiendo que la gente dice, no, pero es un circuito especial, no es lo mismo, el propio marca dice, no, hasta que no lleguemos a Jerez no vamos a saber la verdad, y sí, seguramente hay mucho de eso, pero a mí me falta un botón, me alcanza como muestra, ¿no? De que las Aprilias van muy bien. La segunda clave, eso que dijimos recién, ¿no? 4 de 5 Aprilias estaban adelante, o sea, certifica lo que estamos hablando. Después, sin ninguna duda, lo que también hablamos incansablemente sobre un Pedro Acosta, que lo hablamos desde que le vengo hablando desde Moto3, ¿no? Desde que lo vi en la primera carrera de Moto3 dije, este chico no es igual a todos, es diferente, hace cosas que no hace nadie, va por lugares que no va nadie, que siempre les contaba, que me hacía acordar a que cuando todos iban por la trazada, Valentino Rossi venía por dentro, bueno, Pedro Acosta es igual, ¿no? O sea, va por lugares que no, y lo vimos el domingo como venía por lugares que no iban los demás. Evidentemente tiene ese don, ¿no? Que tienen uno como decimos, uno cada 20 años, ¿no? Y lo dije y lo repito ahora, porque creo que hoy tengo alguna evidencia más clara de que es el gran sustituto de Marc Márquez, ¿no? Un Marc Márquez que él mismo en las declaraciones de ayer lo decía, ¿no? Decía, yo ya lo que más quería lo logré. O sea, no tiene más la gran zanahoria, ¿no? Tendrá una más pequeñita, pero no tiene más la gran zanahoria. Lo que él quería lo logró, es volver,
demostrar de que a pesar de todo, a pesar como el ave fénix de volver... Lo hizo el año pasado, ¿no? Lo hizo el año pasado, exacto, claro. ya está, Claro, no tiene más nada. ¿Qué va a demostrar? ¿Que es el mejor? Ya todo el mundo lo sabe. Que tal vez sea el mejor de la historia, también todo el mundo lo sabe. Entonces, no veo un Márquez tan motivado, tan para decir, me juego todo, como para ponerse en una guerra con Pedro Acosta. La segunda clave justamente es esa, ¿no? El hombro de Marc Márquez. Le preguntaron por qué se dejó pasar, ¿no? Marc Márquez, que siempre es peleón, ¿no? Que no se deja pasar así nomás. Y dijo, yo estaba administrando, y todo el mundo pensaba que administraba las gomas. No, él lo que estaba administrando era su hombro. Llegar al final con suficiente energía para que el hombro le aguantara hasta el final, para poder ser combativo en el final, que además de hecho lo vimos, ¿no? Cuando aparece esa lucha que dijimos, esto va a ser un deleite entre Pedro Acosta, entre Raúl Fernández y Marc Márquez, que pasa ese momento tan increíble que es la rotura de la llanta trasera y naturalmente que se desinfla inmediatamente. Se desinfla la goma, o sea, no se pincha y está tubular, ¿no? Claro, yo creo que, no sé, yo no me acuerdo, Flavio, ayúdame si pasó una cosa así en estos últimos 20 años, no me acuerdo, ¿no? Que el cordón del piano haya desenllantado el neumático, ¿no? Una cosa increíble. Yo en principio pensé que la goma ya venía desinflada y justamente por baja presión, bueno, logró que el piano penetrara hasta la llanta y la abollara como la abolló, como lo vimos todos, con un abollón enorme, y además incluso en tres lugares distintos, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos bien qué es lo que ocurrió, porque me llama la atención, como decía Marc, que me fui 100 veces para afuera en los entrenamientos, en todas las pruebas que hicimos en los test, y nunca pasó. Bueno, no era su día, evidentemente no era el día de Márquez para mantener las dos rueditas sobre la pista de Chan. Pero lo cierto es que en ese momento que teníamos la lucha se perdió por estas circunstancias. Y yo creo que la última clave y que a todos creo que nos dejó, por lo menos los que conocemos la historia desde un lado hacia el otro, la actuación de Jorge Martín, que tú lo decías recién. Jorge Martín, ¿sabes qué decía, Flavio? Hace 2 meses no me podía limpiar, no lo puedo decir, ¿no? No podía. Y ahora terminó cuarto en un gran premio con una moto, ¿no? De 300 caballos que iba más de 350 kilómetros por hora. Imagínate lo que es para Jorge Martín esto, ¿no? Eso que... Y ese que lo contuvo, y ese que lo aguantó, y ese que después de las críticas también, por el rendimiento de la Aprilia y de la moto que podía tener para defender ese campeonato, pucha... Me parece que fue, ¿no? Claro. Por eso, lo que hablamos, ¿no? Que los grandes campeones, más allá del talento, que no hace falta comentar nada, tienen una fortaleza mental que es lo que supera todo, Flavio. Porque hay que superar, que Martín estuvo muy mal, pero muy mal, 3 consecutivas en un año. ¿Se acuerdan? El test, después en la primera fecha, y después, cuando se viene medio recuperado, se cae a 300 kilómetros por hora y le pega de San Antonio, ¿no? Y termina gravemente en el hospital, a punto que él mismo se despidió de su familia, ¿no? Porque se pensó que se iba. Y regresa de esta manera. Por eso digo que creo que esas han sido, para mí por lo menos, para mí solamente, las 5 claves de un gran premio que nos está indicando algo que yo les compartí el año pasado cuando me decían, no, este año va a ser buenísimo. Yo le dije, va a ser aburrido porque Márquez tiene la mejor moto y es el mejor piloto. Estas condiciones de ahora no son las mismas. No tiene la mejor moto y ya no está siendo el mejor piloto, por lo menos en las circunstancias de salud que tiene hoy, basados en lo que les comentaba sobre su hombro, que no hay mucha información, pero lo dice claramente él mismo, ¿no? Un Marc Márquez que nunca oculta nada, que dice, yo tenía que administrar mi hombro. Mi hombro, ¿no? Y esas pasadas que generó, y lo que fue el sprint, y la victoria de Pedro Acosta, y lo que es un Pedro Acosta que lidera lo que es el campeonato y un campeonato. Luego de esas 5 claves que continúa en Brasil, en Goiânia, ahora el continente sudamericano, Brasil recibe el motociclismo a nivel mundial, ¿no? Me alucina, Flavio, imagínate, ¿no? Vos ahí estuviste en Goiânia. Claro, ahí estuve, ¿no? Claro. Entonces, como ahora pensaba, ¿no? Cómo ir para ir hasta ahí, pero es muy lejos, son 3.000 kilómetros, se necesita muchos días, más que nada por eso, ¿no? Claro. Pero bueno, qué lindo lugar, qué ambiente tan espectacular en ese lugar tan remoto, ¿no? Que está
prácticamente en la mitad del medio del continente, ¿no? Muy cerquita de Brasilia, 120 kilómetros de Brasilia, en un lugar donde el deporte nacional son las motos de agua, ¿no? Parece decir, ¿cómo? En el medio bueno, porque hay muchísimos lagos, no me acuerdo cuántos hay, pero son una cantidad de lagos enormes donde la temperatura es alucinante todo el año y donde seguramente una de las razones que recuerdo que habían tratado de parar las carreras en Goiânia era justamente porque los pilotos perdían la cuerda y se pasaban tan bien, era tan divertido que perdían el profesionalismo. Pero bueno, yo creo que a esta altura, hoy, en un motociclismo tan moderno, tan profesional, las cosas van a ser distintas. Pero bueno, para ahí va a marchar el Mundial de Motociclismo, donde seguramente el encontrarse con un circuito sin setup va a ser justamente donde como siempre, ¿no? Los más talentosos van a salir adelante, y no tengo ninguna duda que un Pedro Acosta, un Marc Márquez, incluso te diría que Jorge Martín, personalmente creo que es uno de los candidatos al título. Impecable, querido Dani, lindo, ¿no? Con todas las claves, con lo que fue la apertura, un nuevo reencuentro también, comienza el motociclismo a nivel mundial, ya comenzó en Tailandia para su apertura 2026, el próximo domingo la Fórmula 1 Internacional, a nivel nacional también, a nivel nacional de 19 capitales históricos, subió el telón, pero para un poquito cerrar el día de hoy, este lunes, Dani, mirá que motociclismo hay a fines de marzo, pero te vamos a tener antes, en esta apertura y por supuesto antes. Pero qué final el de Moto 3, ¿no? Con un argentino en el podio, ¿no? Muy bueno, totalmente. Bien. Milimétrico final, divino. La locura de Moto 2, ¿no? La locura de Moto 2, con 3 largadas, con 3 banderas rojas, con ese escalofriante accidente que bueno, creo que nos dejó a todos con una enorme duda, ¿no? Que cuál era el estado de salud del colombiano, que bueno, que felizmente no fue tan grave como aparentaba, ¿no? Pero bueno, 7 vueltas de carrera, ¿no? Para que el hombre que el año pasado, Manuel González, casi intentó quedarse con el título, este año arrancó con mucha fuerza porque evidentemente quiere recuperar lo que perdió, ¿no? Así que también una categoría que nos va a dejar en alta tensión, ¿no? Para esta temporada, que como les dije, ¿no? Como les dije que el año pasado no iba a ser tan divertido, me parece que este año nos vamos a divertir y mucho. Querido Flavio, un placer. Querido Dani, como siempre, buena jornada, mejor semana, mejor temporada. Por supuesto que seguimos en línea directa. Próximo fin de semana también en los Estados Unidos, ahí va a estar el piloto Motul Maximiliano Gerardo, de eso vamos a estar. Si Dios quiere, el próximo lunes también. Daytona, 200 millas. Claro, bien. O sea que tenemos mucho para seguir desarrollando lo que viene generando el motociclismo a nivel mundial, por supuesto, y los uruguayos en el exterior a lo largo de este 2026. Querido Dani, enorme placer. No me puedo ir sin decirte algo, Flavio, que es muy importante, que lo tengo presente, porque además el otro día que tuvimos una pequeña reunioncita, ¿no? Me encontré con muchos amigos tuyos que me dijeron que tienen la misma teoría que yo. Anda en moto y sé feliz. Y serás más feliz. Abrazo grande. Querido Dani, gracias. Bueno, con nuestro querido Daniel Rosich en esta apertura 2026, y como decíamos, ¿no? El honor, el gusto, el placer, es un ser diferente, sí, es nuestro querido Daniel Rosich para hablar del motociclismo a nivel mundial, luego de su apertura 2026 en Tailandia, el hecho que haya arrancado el motociclismo a nivel mundial, que el próximo fin de semana tengamos automovilismo también a nivel nacional con nuestro querido karting en el Autódromo del Pinar, la Fórmula 1 Internacional, uruguayos en el exterior, con el TCR South America, ¿no? Que va a comenzar también su temporada 2026 con 3 uruguayos y con un equipo uruguayo, ¿no? Uruguay Racing Team. Bueno, hoy pusimos primero. Estuvimos dialogando con Daniel Rosich, hacemos una pausa muy pero muy breve. Recordá Multifiltros, todos los filtros en plena zona repuestera. Ahí está Multifiltros. Cerro Largo, esquina Yaguarón, Cerro Largo es 1310. Vendemos y asesoramos en materia de filtros y además somos distribuidores oficiales de lubricantes Motul Multifiltros. Cerro Largo 1310 en plena zona repuestera, esquina Yaguarón. Con Daniel Rosich, con él dialogamos. Luego la apertura en Tailandia, el motociclismo a nivel mundial. Pausa breve, acá estamos como todos los días, iniciando un nuevo ciclo con nuestra querida tiradiaria de automóvil.